chicos, buenos días. Bueno, quiero darle las gracias a Oscar por acompañarnos la mañana de hoy. Hoy vamos a estar trabajando el módulo de páginas web, ¿sí? Experiencia y usabilidad en páginas web. Y Oscar nos ha acompañado ya como en 5 o 6 cortes, más o menos, ¿verdad? Sí. Oscar, pues bueno, es un desarrollador, es ingeniero de sistemas. Informática. De informática. Ha desarrollado varios proyectos en realidad grandes en cuanto a lo que significa plataformas web y nos ha apoyado con el dictado del módulo en esta ocasión. Pues bueno, me estaba comentando hace poquito que si habíamos tocado el tema de inteligencia artificial. Yo le dije, bueno, que sí lo hemos tocado tangencialmente en cuanto a aplicaciones y eso. Sin embargo, bueno, espero Oscar que hoy también nos toques el tema. Entonces, bueno, bienvenidos, vamos a comenzar. Gracias. Bien, bueno, como no hay luz, no nos detiene y el no usar internet tampoco nos detiene. Entonces no hay problema. Vamos a trabajar con la pizarra y vamos a hablar un poco de lo que es, como lo dijo Nadia, lo que es el desarrollo web, ¿no? Y sobre cómo ustedes lo pueden aplicar hoy en día. Un poco estamos colmados con mucha información, con muchas cosas y a veces es agobiante. Entonces, ¿cómo nosotros podemos defendernos en este mundo que se está metiendo, en la parte de redes sociales, y para qué nos sirve? Porque ya no es solamente web, antes era web, ahora hablamos de aplicaciones, hablamos de interacciones con teléfono, con televisores, con aplicativos, con carros, con tantas cosas. Entonces, ya el término de solo hablar de web se queda corto. Entonces, para nosotros llegar a lo que es hoy, en el 2024, el uso de la tecnología en las redes sociales, pues tenemos que saber ciertas cosas históricas o cómo vinieron pasando para uno decir, ok, aunque es cosas que ya pasó, pero son cosas que se están aplicando hoy en día, ¿no? Entonces, aquí en esta pantalla, cada cuadrito de esto va a representar en dónde empezó el mundo web, en dónde empezó la parte de desarrollo informático y dónde nos encontramos hoy en día, ¿no? Entonces, por allá en los años 1970, vamos a decirle a 1970, empezó la parte del uso de lo que fue la tecnología, la programación, lo que es la red, realmente la conexión de red partió desde esta fecha, ¿no? Desde esta fecha empezaron las primeras computadoras grandes, los MyFriend, las computadoras de cinta, las tarjetas perforadas, a funcionar. Entonces en ese empezó a ampliarse lo que es el mundo de la computación como tal, ¿no? Pero ¿qué nos interesa saber de aquel entonces para hoy en día? Que nosotros cuando hablamos de un término, vamos a hablar de BD, que es una base de datos, ¿no? Vamos a hablar un término que se llama base de datos. Vamos a ver un término de lo que se llama red, interconexión. Y vamos a hablar ya de los que son los PC, servidores y equipos, ¿no? En aquel entonces no existía un gestor de base de datos. Y como no existía un gestor de base de datos, la mayoría de la información era almacenada, por así decirlo, en archivos de texto. Archivos planos, que abre un Word, eso es un archivo de texto. Ni siquiera un Excel, porque no teníamos un Excel para tener esa potencia. Hablábamos de que todo se almacenaba en un archivo de texto con un formato. En un formato, hoy en día se habla de TXT, se habla de CSV, que es un archivo para importar datos, se habla de los Excel, que es XLS, donde tenemos una tabla. Bueno, en aquel entonces funcionaba así, ¿no? Se almacenaba y se estructuraba de una forma que pudiera ser entendible entre todos y entre los equipos. Esta parte es muy importante que empecemos a conocerla porque de esta forma se comunican todos los servicios y todos los sistemas hoy en día, ¿no? Entonces, todos tienen experiencia con computadores, ¿verdad? Se ha manejado, ¿qué tanto? Si se presentan y los conozco y qué hacen, sería más fácil para yo saber cómo.
Empecemos por allá. Uh-huh. Marilu Uribe y trabajo en la Dirección de Cultura de la Universidad. Uh-huh. Narcis Rodríguez y trabajo en la ONU. Ok. Fanny Matos, trabajo en la Dirección General de Extensión, Ciudad Mil, y tengo poca experiencia en redes sociales. Sí, en manejo de computadora. Yajaira Mayora y trabajo con belleza. Jesús Rosales, estudio idiomas modernos. ¿Estudias qué? Idiomas modernos. Ah, ok. Jennifer Rojas y estudio de Perfecto. Bien. ¿Qué sucede? Hoy en día, ¿qué estudiamos o qué no, o qué hacemos o en qué estamos? No es tan importante. Ya, me imagino que nadie le habrá explicado lo importante que es un portafolio, ¿no? Lo importante es qué es lo que hacemos, cómo nos mostramos, y para eso están las redes sociales. Entonces, si nosotros nos queremos presentar ante una comunidad o ante un grupo de personas o ante un trabajo, siempre es bueno que nosotros conozcamos todo, no solamente lo que estamos por arriba, sino que ustedes en este mundo ustedes deben conocer esto y mucho más, ¿no? Entonces, cuando les hablo de TXT, es un archivo de texto plano, ¿sí? Un archivo que ustedes, un bloc de notas, abren y eso es un TXT. Cuando les hablo de que ya empieza a cambiar la extensión para un CSV, que cuando ustedes a veces necesiten pasar datos al banco o datos de información, algunos les dicen, mira, necesito un CSV, que es un archivo que diga una columna, 2 columnas, 3 columnas, separados por comas, separados entre comillas, separados por punto y coma, separados de X, con X carácter que empieza a definir. Entonces, cuando usted lo abre con Excel, él sabe, ok, tengo separador de comas, tengo 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Entonces, este formato hoy en día se sigue utilizando mucho, sobre todo para importar, exportar datos o enviar datos al banco. Ya cuando hablamos de un XLS, empezamos a hablar ya de Excel, de ciertas extensiones, de ciertas plantillas, pero ¿por qué nos importa? Porque a la hora, por ejemplo, de ver algunas redes sociales, podemos bajar unos datos y nos lo van a exportar en alguno de estos formatos. O llevarlos hacia otro lado para unas estadísticas, pues también nos van a pedir este formato. Entonces, nosotros debemos empezar a conocer estos, porque esto nos va a permitir importar y exportar datos que empezamos a hablar con bases de datos. Ya cuando hablamos de interconexión de red, es que los equipos empiezan a conectarse y a transmitir información, bien sea archivos, bien sea datos, bien sea audio, bien sea video, de forma rudimentaria. Y ya cuando empezamos a hablar de equipos, es como nosotros, a través de estos equipos, comienza la intercomunicación con la red. En un principio, nosotros nos trabajamos con un simple PC. En aquel entonces, hablemos 1970, 1980, 1990 por aquí, la mayoría empezó a trabajar con su PC de escritorio, usaban un sistema operativo muy sencillo, ya creo que todavía aquí en la universidad hay muchas computadoras que tienen sistema operativo MS2, Solaris, Windows, el sistema operativo es el que rige con el que nosotros trabajamos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué conocemos nosotros? Mac, un sistema operativo iOS propio de ellos, las Windows, que tienen un sistema operativo que todo el mundo utiliza, y lo que trabajan mucho los programadores, que empiezan a trabajar con lo que es Linux, ¿no? Entonces nosotros tenemos Linux, tenemos Windows, tenemos iOS, y bueno, y sus diferentes variaciones. Entonces, este que está acá es el número 1 en lo que respecta al servicio web, ¿no? Al servicio web, porque ahí es donde se alojan los servidores, ahí es donde se presenta el trabajo, donde nosotros, los que trabajamos con desarrollo web, publicamos la página. ¿Por qué? Porque primero es un poco más robusto, un poco más seguro, tiene demasiados permisos, al igual que el Mac, también no es que no le van a caer virus, sí le van a caer virus, pero son sistemas un poco más seguros. El Windows, como es un sistema que está muy popularizado,
que en la década de los 80 fue el primero que lanzó, al igual que Mac, lanzaron ambientes gráficos que facilitaron la vida a los usuarios de venir trabajando con una terminal negrita, escribiendo comandos y escribiendo todas esas cosas, a pasar a utilizar ratón, a pasar a utilizar un clic, hicieron pues que la vida fuera más fácil. Pero en el mundo de Linux todavía, aunque hay ambientes gráficos para el manejo de distribución de PC, o ya empezamos a hablar de un término que se llama servidores, que nos prestan un servicio donde nosotros alojamos una página web, donde nosotros cargamos un sistema, donde nosotros alojamos una base de datos, son bastante factibles. Windows hoy en día también se está metiendo muy fuerte con el servicio de la nube, ya está preparando todos esos servidores, inclusive ya Windows adaptó y tiene en su consola, en su corazón, por así decirlo, el sistema operativo Linux. Tiene Windows, pero también incluye Linux porque se vio que se estaba quedando cortico en esa parte, ¿no? Entonces, ya nosotros como conocedores del tema debemos saber, bueno, que tenemos 3 sistemas operativos, que nos manejamos en ellos y cada uno tiene su ventaja. ¿Preguntas hasta ahora? Bien. ¿Qué sucede? Cuando nosotros empezamos a hablar de una red, cuando empezamos a hablar de un servidor, empezamos a conocer distintos componentes, ¿no? ¿A qué me refiero? Tenemos conceptos como IP, tenemos conceptos como URL, tenemos conceptos como DNS, tenemos conceptos como VPN, que vamos a empezar a manejar hoy en día. ¿Conocen alguno de estos? ¿Ah? Vámonos con el más fácil. ¿Han escuchado una VPN? ¿Ah? VPN, sí, pero no recuerdo qué es. El URL es el enlace que aparece en la barra del buscador. Exactamente. Este es el enlace que nos aparece en la barra de buscador, donde nosotros agarramos y escribimos una URL, una www. Entonces, si conocemos una URL, nos sale otro concepto que se llama dominio. ¿Y qué es un dominio? Es el nombre que nosotros le damos a una página web, a un sitio web alojado en ciertas partes. Cuando dices IP, por lo general se refiere a una dirección. Exactamente. Todo va ligado. IP va a una dirección física. Entonces, como una dirección de la casa. Ajá. Un DNS transforma esta dirección física en un dominio. En un dominio. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, el más usado, Google, ¿no? Este Google tiene un número IP, por así decirlo, 88.8. Esto está en una nomenclatura utilizada anteriormente, antes de ser tan exponencial, que se llama IPv4, que nosotros trabajamos en cuartetos, por así decirlo. No, ese lo vamos a ver ahorita, pero vamos por la red, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, las tarjetas de los computadores, las tarjetas de los servidores, las tarjetas que traen los teléfonos, traen un IP. Y la IP nos la asigna el Wi-Fi que nosotros nos conectamos. Entonces, esto también trae un identificador que lo llamamos MAC address, que es la dirección de la tarjeta del equipo, ¿no? Entonces, a veces cuando ustedes están en un soporte o necesitan preguntarle a alguien o alguien les va a preguntar, le dice, oye, ¿me puedes dar la IP? Y tú dices, ¿qué es la IP? Es la dirección física donde tú te estás conectando, es la dirección física por la puerta donde salimos aquí, es la dirección física donde te localizan cuando te quieren, así como las películas, que localizan a las personas. Bueno, cada país tiene un grupo de IP asignadas por los proveedores de internet y por los proveedores de servicio, y esa IP es una dirección física que es georreferencia. Entonces, cuando uno sale a una conexión, empezamos a hablar de otros términos, en lo que es red, una WAN y una LAN, que es una conexión amplia o pública y una conexión privada. Esos términos de conocimiento para que
lo van a necesitar mañana. ¿Por qué lo van a necesitar mañana? Porque cuando uno trabaja remoto, o cuando uno trabaja con cierta persona, o tiene una falla en su equipo, y usted va a llamar al proveedor de internet, mira, ¿me puedes decir qué IP estás tomando? Y ajá, ¿qué es eso? Entonces uno se mete en internet, saber mi IP. Y entonces ahí le va a decir IP pública. Entonces eso es una dirección que empieza 190 para acá, para Venezuela, 168, 45, 65. Entonces, esto número físico para poder nosotros llegar a un dominio, google.com, yahoo.com, corpoelec.gov.be, este señor que se encarga de la conversión de este número, se llama DNS, convierte este número en una cosa que nosotros los humanos podemos comer. ¿No? ¿Por qué podemos comer? Porque, oye, yo sé que me conecto a un servidor 192, 165, 138, 5, pero no me lo sé todos. Y entonces, como esta es una sola dirección, y yo necesito en esta sola dirección, como proveedor de servicios, crear una página que se llama a.com, b.com, c.com, f.net. Nuestro servidor de nombres de dominio es el que nos hace esta transformación sobre este número de IP. Entonces, ya nosotros empezamos a ver de que la cosa como que se complica, dirían. Entonces, ¿por qué? Porque cuando nosotros alojamos en un servidor un dominio, que nos dan un espacio físico, él nos asigna un IP, por unos DNS hacemos la transformación y tenemos que conectarnos. Entonces, ¿quiénes nos proveen dominios aquí en Venezuela? Nick Venezuela nos da los .com.be. Entonces, Nick Venezuela te da un .com.be, pero tú lo quieres usar en una parte. Y entonces yo lo quiero poner en un servidor en España, o yo lo quiero poner en un servidor, en un proveedor de internet. Entonces él va a decir, mira, ¿sabes qué? Tienes que ir a cambiar los DNS para que apunte al equipo que tú tienes. Entonces lo que hace es configurar la ruta para que ustedes se conecten. Entonces, eso es un nombre. Oye, ¿vamos a hablar de web? Sí, pero vamos a hablar de web sin conocer esto. Es como que, oye, me bañé pero no me cambié nada de ropa. Entonces, debo conocer los conceptos que hoy tengo hoy en día para que cuando mañana mi proveedor o mi servidor me dice, mira, no puedo conectar el dominio porque no cambiaste los DNS, ¿y qué era eso? No, a mí yo un curso por allá y por allá alguien me explicó y entonces ya yo sé que tengo referencia de qué me están hablando. Entonces, bueno, empiezan esta parte de los DNS. Entonces, todo tiene relación. Y todos son los conceptos que nosotros debemos empezar a conocer hoy. Y nos vamos con un concepto que hoy en día es muy importante, y sobre todo por estar en Venezuela, que se llama VPN. ¿Por qué es muy importante conocer una VPN? Nadie. Bueno, sobre todo en Venezuela, a veces vemos que cuando estamos haciendo un contenido estamos bloqueados por estar en Venezuela. ¿No les ha pasado? Dicen, no, este contenido no está disponible para ti, o esta plataforma no está disponible para tu país. Los VPN lo que nos ayudan a nosotros es poder redireccionar, ¿sí? Si no me equivoco, como ese rastreo que nos hace la web de nuestra IP hacia un IP en un país donde nosotros elijamos. ¿Okay? Esto, por ejemplo, se puede usar en el buen sentido de la palabra, parecía algo así como ilegal, ¿no? Pero los VPN sirven, por ejemplo, cuando quiero ver películas de Netflix que no están disponibles para Venezuela, pero que ya están disponibles, por decirte, en Argentina. ¿Okay? Entonces yo me conecto con Netflix a través de un VPN, que instalo. El VPN pues, es una especie como de software o de código que uno instala en su computadora, de modo que cuando él hace la conexión a internet en el navegador, él no dice que está en Venezuela, no lo lanza a 190, sino que cambia la IP. Hacia IP que, bueno, tú nos explicarás más esa parte técnica, ¿no? Hacia IP que están Sí. dispuestas disponibles para eso. ¿Qué sucede ¿Por qué debemos conocer una VPN? Porque una VPN nos va a permitir cobrar. ¿A qué me refiero a cobrar? Si ustedes van a utilizar una pasarela, por ejemplo, que se llama Wise, que es una pasarela para recibir transferencias o pagos
fuera y eso depositarlos en su cuenta de aquí o depositarlos en su cuenta de Estados Unidos o de España, donde sea. Entonces, Wisi te permite tener cuentas virtuales de banco en Estados Unidos, en Europa, en cualquier parte del mundo. Entonces, tú estás haciendo un servicio de redes sociales para Europa y te quieren pagar y tú dices, oye, ¿sabes qué? Yo no tengo PayPal, yo no tengo esto, entonces yo tengo Wisi. Ajá, pero ¿qué pasa? Con Wisi no puedes acceder porque dice, mira, tú estás en la dirección 190, allá estás en Venezuela, ya no te puedo abrir la página, ya estás bloqueado. Entonces, cuando tú detectas que te estás conectando por esta conexión que sale de Venezuela, entonces, ¿qué proveedores tenemos hoy en día grandes y realmente de Venezuela? Bueno, nosotros tenemos hoy en día CanTV, ¿sí? Y después de CanTV tenemos Nectel Solution. Y después de Nectel Solution tenemos otro proveedor que está aquí en Mérida que se llama Benet, que es el que le da a todos. Entonces, todos estos proveedores tienen asignado un IP de Venezuela. Entonces, esto es Virtual Point Network. ¿Qué me crea? Él me crea una máscara, por así decirlo, y según donde yo escoja, me voy a Europa, me voy a España, me voy a Asia y me voy a cualquier parte. Ustedes inclusive en su teléfono, déjame buscar aquí, 21.20.76. Ajá. Bien, fíjense aquí, ¿sí lo ven ahí desde lejos? ¿Ah? Bueno, pásalo por allá. Eso es un programita o una VPN instalada en el teléfono. Cuando ahí dice el país, si ustedes le dan el combo, él abre el país por el que yo me quiera conectar. Y... ¿Ah? Se instala fácilmente. Entonces, hay algunos que son gratis, pero tienen ciertas limitantes. Hay algunos que son pagos y nos dan más cosas. Ese, por ejemplo, es pago. Ese se paga una sola vez al año y tengo 8 dispositivos conectados. Entonces, es muy importante que también conozcan este concepto porque esto nos permite darle una seguridad extra a donde estamos nosotros, a donde estamos conectando y a que no nos rastreen. ¿A qué se refiere a que no nos rastreen? Es que, por ejemplo, tú te conectas a Instagram y dices, mira, se fue la luz, quiero un mini UPS. Y en un momento, cuando vuelves a entrar a Instagram, tienes el bombardeo de publicidad de que cualquier persona está vendiendo UPS en cualquier parte. Entonces, al tú estar en una VPN, eso se restringe también y también restringe la posición. Entonces, si tú quieres saber un mercado para buscar un hashtag y estás en Europa, no es igual hacer una consulta por Instagram en Venezuela que hacer una consulta por Instagram en Europa. ¿Y cómo lo haces? A través de una VPN. Te cambias la dirección, te pasas a Europa y ves cómo empieza a impactar el mercado de lo que estás siguiendo en Europa. Entonces, este es un concepto que debemos manejarlo al 100%. De hecho, las conexiones Wi-Fi tienen versiones 1, 2, 3, 4, 5, ahorita estamos en la 7. Ya en la versión 7 vienen ya con eso integrado. Entonces ya tú puedes comprar, algunos los regalan, son los últimos que están saliendo ahorita, que tú le dices, ok, me voy a comprar este Wi-Fi 7, que viene ya con VPN, este que está acá, que es VPN 3, y te protege toda la casa. El router. Sí, lo puedes buscar en Amazon, y ya vienen con la conexión a VPN Express, y todo lo que está por debajo queda protegido, primero porque te da una capa de seguridad. Segundo, si tú estás navegando, nadie te está monitoreando, nadie te está rastreando, porque tú estás pasando por una red. Igual funciona, y la van a necesitar, por ejemplo, ustedes van a poner la página de Copos, la de Laos, ¿no? Tiene Copos. Esa estaba...
Bueno, vamos a ponerle puro copos.com. Entonces, ¿qué pasa? Copos.com tiene, él está con un WordPress, ¿verdad? Sí. Y tiene un WooCommerce, ahorita hablamos qué es eso. Entonces, copoyelatos.com quiere conectarse con BanPlus para vender, para poder hacer pago móvil. Entonces, BanPlus le dice, ok, copoyelatos.com, tienes que crear una VPN para que te metas en mi red privada y solamente seas tú quien me pregunte y yo te valide. Entonces, eso también se lo van a pedir ciertos proveedores. Para ustedes hacer una conexión con ellos, ellos crean una red virtual en donde tú te conectas y pasas información en ese solo canal. No hay nadie que empieza a rastrearte, ¿no? Entonces, en 1980, que estamos por acá, ¿qué sale? Bueno, viene Microsoft y nos lanza Windows 4.0, viene la primera versión de Apple y nos da un sinnúmero de opciones donde hace más accesible a las personas el uso de los PC. Entonces, aquí todavía no estamos hablando de una web. O sea, aquí todavía no estamos hablando de página web, aquí todavía no estamos hablando, pero sí estamos hablando de conexiones de comunicación. Para el 1990, por acá, sí empiezan ya el acceso a nosotros, inclusive aquí en Venezuela, por CanTV, con lo que se llamaban los modems, una tarjetita que se conectaba, que parecían que estuvieran moliendo carne, y hacían todo ese poco ruido. Se conectaban por IP y tenía acceso a la red. Y entonces en este año empiezan a aparecer las primeras versiones de lo que llamamos nosotros la web 1.0. ¿Sí? Entonces, en esa web 1.0, ¿qué pasa? Nosotros nos presentamos con páginas que tienen un contenido estático. Aquí es un contenido estático que no cambia, que están fijas, que es solo información que se presenta, una imagen, texto que requieren de un programador para modificarse. Se requiere que una persona especializada cree la página, cree a partir de un archivo de esto, TXT, un contenido. Y entonces aquí nos vamos a hablar de lo que la señora por allá nos comentó, de lo que son los lenguajes de programación. Y el que se introduce es el HTML, ¿no? Pascal es un lenguaje de programación que se utilizaba en estos tiempos para desarrollar programas de escritorio. Ya ahorita no se utiliza porque es uno de los lenguajes más viejos. Ya cuando se introduce en este año, que conocemos, en esta década, que conocemos el HTML, que fácilmente ustedes lo pueden hacer, y ahorita con IA le piden que lo hagas y él lo hace solito. Ustedes pueden abrir un bloque de texto, escribir una etiqueta que empiece facilito, porque es un lenguaje de etiquetas. Abre con paréntesis las etiquetas, y digo con mayor y menor, y cierra con mayor y menor las etiquetas. Entonces yo escribo HTML, por así decirlo, y cierro con un HTML. Entonces aquí yo ya estoy convirtiendo un archivo de texto en un archivo interpretado para que el navegador lo interprete. Entonces, ya con esto, ustedes empiezan a dar potencia a un simple TXT, ¿no? Entonces, ya aquí nosotros empezamos a tener lenguaje de programación, en este caso HTML, que nos empieza a crear contenido. Luego del HTML, como era muy simple, como era texto fijo, como no lo podía modificar, necesitamos algo que lo modificara. Algo que pudiera hacer que cuando yo hiciera un cambio, me cambiara un color, me cambiara una posición, me hiciera una etiqueta, y empezamos a ver algo que se llama JavaScript en sus primeras versiones, que también es otro lenguaje de programación que viene a estandarizar muchas cosas que salieron en ese momento. Entonces, ¿a qué? Porque Microsoft lanzó su propio lenguaje,
iOS lanzó su propio lenguaje, cada navegador empezó a lanzar su propio lenguaje, entonces se vino y dice, no, mira, vamos a todo y nos vamos con JavaScript, que es lo que nos permite, me faltó la T aquí, JavaScript, que nos permite manipular el contenido HTML, modificar el HTML escrito y darle más funcionalidad. ¿A qué me refiero? El JavaScript, si la página tiene un fondo azul y cuando tú le presionas un botón quieres un fondo verde, eso lo haces con JavaScript. Entonces, como los efectos especiales. Después, como todo se escribía en un solo archivito, entonces tú venías aquí y escribías HTML y tenías 1, 2, 3, 4 y después venías y escribías JavaScript y tenías 1, 2, 3, 4, pero entonces la gente empezó a decir, oye, pero se ve feo. En esa versión la web era fea, no podía tener estilos, no podía tener colores, y si tenía estilos de colores yo tenía que venir y decir aquí en esta etiqueta tablet color rojo, ¿no? Red. Entonces imagínate que tú tienes 50 páginas y entonces cuando querías pasar la azul tenías que ir 50 veces a cambiar eso. Entonces ya se inventó y vinieron y sacaron lo que nos facilitó la vida, lo que se llama CSS, que son hojas de estilo, para hacerlo más fácil. Que son hojas de estilo. Entonces, ¿qué pasó? Aquí dejé el programa, aquí coloqué mis estilos y mis colores, y aquí le di potencia al trabajo, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de estilos en Word, que estamos trabajando en Word, usted ve que cuando uno selecciona el texto, arriba dice formato y uno coloca título, entonces él dice todos los títulos van a ser Arial 16. Párrafo, todos los párrafos van a ser Arial 8. Bueno, eso es lo que nos referimos cuando decimos estilo. En el caso de CSS, no solo se refiere al texto, sino también a estilos de la página en general, como por ejemplo bordes, anchos, espacios de imágenes, texto, etc. Y aparte de eso, ya cuando estábamos en este año, para yo pararme sobre esta página y aquí me saliera un recuadrito, lo hacía con JavaScript. No, esto era emergente. Sí, ni siquiera el tooltips. El tooltip, que es la información que cuando tú te paras en una página y te dice, este es un campo de texto, esto lo hacías con JavaScript. Ya hoy en día, vamos a pasarnos por acá. En internet, la página web era tan novedosa que la página decía usted es el visitante número y decía qué número de visitante era. O sea, eres el visitante número 100.000. Qué emoción, o sea, cuando entrabas, ¿tú te acuerdas de eso? Cuando entrabas era un contador y el contador iba a pasar de cada vez que uno entraba, te numeraba siguiente. Eso era relevante. Entonces, cuando empezaron a hacer más interacciones y cuando empezaron a haber más comunicaciones y más necesidades, es que nace la web 2.0. ¿Y qué hace la web 2.0? Es cuando empiezas a interconectar servicios de páginas web, ¿sí? Entonces, donde ya la información se hace dinámica. ¿A qué me refieres? Donde ya tú empiezas aquí a hablar de esto que nos viene de acá, de una base de datos, de esto que nos viene hoy en día, que es la comunicación e interacción. O sea, un ejemplo tú lo tienes en Facebook, en Meta. Bueno, para tú manejarte con WhatsApp, con Telegram y con Facebook, todo está en un solo lado. Entonces tú interactúas, mira, tienes que casarte para pasar la cuenta de empresas de Instagram. Bueno, tienes que ir a hacerlo en Meta, en Facebook. Y darte de alta y hacer todos esos procesos en Facebook para tú convertir la cuenta que está, dar los perfiles y todo. Entonces, ya empieza en este entonces lo que son las redes sociales. Ya empieza la interacción, ya empieza la comunicación, ya empiezas tú a ver que en la página te salen las campanitas de alerta o los mensajes de check o las comunicaciones en tiempo real. ¿Qué cambia la versión 1 en la versión 2? Comunicación en tiempo real.
empiezan los chats directos, empiezan las notificaciones, empiezas a hablar ya de algo que hoy se conoce como web sockets. Perdón. WebSockets. Entonces, ¿qué es un WebSocket? Es una puerta que tú le abres a la web o es una puerta que tú le abres a la aplicación para que ella se comunica y puedas recibir notificaciones en tiempo real. Y no solo notificaciones en tiempo real, puedas insertar contenido en tiempo real. Porque cuando tú estás en la página y de repente le das algo y te crea una nueva fila, un nuevo renglón a la tabla que viene de cuando alguien envía algo, es por eso, porque se hace a través de un WebSocket. Y entonces empiezas a hablar de términos que no tenías antes y que son muy utilizados hoy en día, que son las API. ¿Sí han escuchado ese término? ¿Mm? ¿Ah? API. Sí, aplicaciones de internet, pero es una, se conoce como API, o si le anexamos un poquito más, API REST. ¿Sí? ¿Ustedes tienen servicio en sus casas de internet de quién? Binet. ¿Ah? ¿Ah? Binet. ¿Ustedes usan el portal de pago de Binet alguna vez? Yo te iba a hacer una pregunta, que cuando estabas hablando del DNS, ¿sabes qué? Pasa mucho cuando estoy trabajando con algo de Instagram en la parte de Meta. Ajá. No me entra con Binet. Me tengo que cambiar a CanTV, ingresar y después volver a cambiarme a Binet y hacer. Ajá. Eso lo descubrí por casualidad porque un día necesité ver cómo voy a cambiar de red. Vamos a ver esta que no sirve para nada, CanTV y sí entró, ¿no? Pero yo dije, no, debe haber algo que Sí. busqué ahí que no me deja entrar con Binet aparte de las aplicaciones de Meta. Ok. ¿Por qué yo trabajo con Binet? Yo soy el que hizo el portal de Binet. Y varias cosas de Binet, casi sí, de Tobarzá y todo. Tengo ya muchos años trabajando con la empresa de telecomunicaciones en servicio, ¿no? Pero en servicio de sistemas, de web y desarrollo. Entonces, para el portal de pago de Binet, yo consumo servicios API REST que me conectan con el mercantil, que me conectan con el Venezuela, que me conectan con Ubipago, que me conectan con Megasoft, que son todas las pasarelas de pago. Entonces, cuando ustedes están trabajando con un WooCommerce o con una página web que vende un servicio o que vende productos en internet, ustedes van a necesitar conectarse con PayPal, que es una pasarela de pago hoy en día, si quieren cobrar con tarjeta de crédito, con Stripe, y esa comunicación lo hacen a través de esto. ¿Y qué es esto? Esto es una exposición de un archivo TXT o un CSV o un XL, o en este caso, esto se maneja con un formato que se llama JSON o JSON, como lo dicen, como lo usan mucho, que es un formato de metaetiquetas, como un simple TXT, que te permite transferir, recibir y consumir información. Entonces, ya aquí nosotros veníamos consumiendo bases de datos con el mismo lenguaje de programación. Un lenguaje de programación muy utilizado hoy en día. Estamos hablando de PHP, estamos hablando de Go, estamos hablando de PHP, de Go, de React. Estamos hablando de cientos de lenguajes o de framework que nos permiten hacer conexiones. Entonces, una API REST nos la provee OpenAI. OpenAI es la creadora de lo que es el ChatGPT. Lo tenía ahí metido. ¿Por qué? Porque para uno poder utilizar OpenAI aquí en Venezuela no puede. ¿Por qué? Porque cuando tú te vas a meter o a registrar, te dice que estás bloqueado. Entonces, ¿qué necesitas? Entrar por una VPN. Entonces, y tienes que hacer un proceso para poder acceder y es medio fastidiosito, por eso salieron muchas aplicaciones extras hoy en día para facilitarle la vida a muchas personas que se van
contra esto que es un poco rudo en un principio de saber cómo trabajarlo, ¿no? Entonces, en lo que decía Nadia, ¿qué sucede? Las páginas web que nosotros consultamos tienen un IP. Esas IP tienen una reputación que son calificadas de acuerdo al contenido y de acuerdo a si hay lo que llaman spam, es que a veces estén enviando muchos correos basura o tengan un virus o tengan cierta información que nosotros en la web tenemos agentes que la regulan, la controlan y la validan. Entonces, ¿a qué se refiere? Esos agentes crean lo que se llaman los blacklists, las listas negras, y clasifican a los sitios por una reputación y le dice, esto no puedes entrar allí. Entonces, lo más probable es como con nuestros proveedores de CanTV, nosotros salimos por una dirección y en esa dirección tenemos gente que tiene virus, tenemos gente que está mandando correos. Entonces, nuestra IP la clasifican como una blacklist, la meten en las listas negras. Entonces, muchas de las páginas web tienen un servicio por encima que le dan o protegen la seguridad, que le da seguridad, para que no todos vayan a atacar. Porque, ¿qué pasa? Muchos van contra un ataque de DNS, que es enviarle muchas solicitudes para colapsar la página y se caiga. Entonces, como nosotros salimos mucha gente por una sola IP, esa IP pasa una lista negra porque hay personas con virus que están mandando correos a cada rato. Hay personas que pueden tener un virus que está haciendo un minado de una moneda. Entonces, hay personas que están mandando información exageradamente. Entonces, como nuestra salida en nuestros proveedores casi siempre son por la misma IP, esa IP nos bloquea. Y entonces, cuando vamos a consultar cierta página, te dicen, no puedes. ¿Por qué? Porque estamos en una lista negra. Entonces, no es que colapsara, sino que el agente regulador está viendo que tú estás haciendo operaciones no reguladas o no válidas por este IP y te bloqueo. ¿Te parece que esta es una red no segura? Ajá. Una red no segura, Sí. Entonces, ¿qué sucede o qué nos trajo la web 2? Todas las páginas empiezan con http://. Entonces, cuando yo me voy con una http://, hasta acá, antes de este bloque, esto no tenía problemas. Cuando nosotros se introduce este concepto de transferencia de información, nosotros empezamos a ver que ahora las páginas dicen https://. El S significa que nos tienen un SSL, que es un certificado de seguridad que se lo compramos a un agente, a un proveedor o creamos un servicio que certifica la conexión o mi dominio o mi URL hacia cualquiera que